Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase de transferencia de masa 2, les habla su profesor Omar Móvil y en la videoclase de hoy vamos a estar hablando de Differential Vaporization o DV, que es otro Single State Operation para procesos de destilación. Déjenme compartir con ustedes la pantalla de mi computadora para poder trabajar de una mejor manera una vez estemos compartiendo pantalla. Entonces nos vamos directamente, ¿verdad?, al PowerPoint. Y entonces podemos empezar la discusión del Single Stage Operation, en este caso Differential Vaporization o DV. Prácticamente la columna es cargada con un bache. No me gusta decir tanto columna porque no realmente no es columna, sino como un recipiente, un alambique, es cargada con un bache. Y entonces se lleva a cabo el proceso de destilación. Cuando se desea la cantidad de destilado que se propuso, o cuando se alcanza la cantidad de destilado que se desea, ¿verdad?, obtener, entonces se llena nuevamente con un nuevo bache. Pero ¿cómo trabaja el DV? Prácticamente vamos a considerar una mezcla binaria de dos componentes, el componente A, que es el componente más volátil, y el componente B, que es el menos volátil. Y el sistema consiste de un bache de líquido con una cantidad fija dentro del kettle o steel que tiene un elemento que calienta aquí. Por ejemplo, una resistencia o algo que le mete calor al sistema. Y también un condensador, pues para condensar todo el vapor que sale por el tope del recipiente que está sellado. ¿Está bien? El condensador o el condensado que está en fase vapor se conoce el destilado. Y todo este destilado pues se almacena en un recibidor de ese condensador. El líquido remanente se conoce como residual, o sea, el líquido que queda después de haber evaporado lo que quiero evaporar se conoce como el residual. Una pregunta interesante sería, ¿este tipo de procesos está en estado estacionario o en estado no estacionario? Pues prácticamente, como la cantidad de volumen de líquido va cambiando a lo largo del tiempo, yo no puedo decir que es en estado estacionario. ¿Está bien? Así que no es en estado estacionario. Nosotros sabemos que los balances en estados no estacionarios terminan siendo una ecuación diferencial. Hay que separar variables para resolver la incógnita que queremos resolver. Y eso es lo que vamos a hacer. En el proceso, obviamente un proceso en estado no estacionario, como les dije, vamos a llegar a una ecuación diferencial. ¿Está bien? Porque hay cambios de concentración a lo largo del tiempo. Al tiempo t, la cantidad de líquido en el estilo es L. La cantidad de líquido se conoce como L y la fracción del más volátil, que es A, dentro del líquido como X. Una pequeña cantidad de vapor diferencial de D, por eso se llama destilación diferencial o vaporización diferencial, porque estamos diciendo que una pequeña cantidad, un diferencial de destilado de vapor se forma. Es decir, que yo lo puedo ver como gotas mínimas, bien pequeñas, y cuando acumulo todas esas gotas dentro del recipiente, pues tengo todo mi destilado. Por eso se llama diferencial, porque es como si usted partiera todo el destilado en pequeños diferenciales y entonces obtuviera una fracción average de todo el destilado en tiempos pequeños, en tiempos cortos del proceso de destilación. Así que tenemos una pequeña cantidad de destilado que se produce y la composición de A de esa pequeña fracción de destilado es Y asterisco, que es una fracción molar, la cual está en equilibrio con el líquido que está dentro del recipiente. Entonces, si hacemos un balance de materia de A, yo puedo decir que primero la cantidad o el cambio en el líquido va a ser el inverso del cambio en el destilado, mientras el destilado aumenta
líquido va disminuyendo, por eso tienen signos contrarios, ¿está bien? dL es igual a dd, yo puedo escribir el signo negativo aquí o lo puedo escribir acá, ¿está bien? Entonces yo puedo decir lo que entra, no está entrando nada, menos lo que sale. ¿Qué está saliendo? Está saliendo Y asterisco por la cantidad de destilado, ¿verdad? Diferencial que se formó. ¿Es igual a qué? Va a ser igual al cambio en el líquido en el recipiente de Lx, la cantidad L por su fracción del componente más volátil. Esto es un producto, una diferencia, ¿verdad? O sea, perdón, la derivada de un producto. La derivada de un producto dice que es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda YD, pero en vez de escribir DD, escribo DL. Y este negativo se cancela con el negativo este, y en vez de escribir DD, escribo menos DL, y menos con menos me queda entonces DL positivo. Me queda DL positivo. Entonces, ¿verdad? De este lado, por ahora, queda exactamente igual como estaba. Entonces, ¿qué hago? Separo variables, todos los DL de un lado, los de X de otro lado, y entonces al final me queda esta ecuación que está aquí. Voy a integrar, ¿verdad? El líquido desde la alimentación inicial hasta el W, que es la cantidad de líquido que queda al final del destilado. Este F tiene una composición XF y el remanente, el residual, que es W, tiene una composición XW. Y entonces, ¿verdad? Tengo una ecuación, una integral en ambos lados que tengo que resolver. ¿Está bien? Que tengo que resolver para poder determinar la cantidad de residual, la cantidad de destilado que se queda en el sistema luego de llevar a cabo la destilación o differential vaporization. En este caso, si yo pongo esta D aquí, que luego la puedo mandar a dividir, básicamente es un balance, porque me dice que la cantidad de destilado total por su fracción promedio, porque acuérdense que si yo lo veo como gotas diferenciales, cuando yo quiera tener la composición de todo el destilado, pues saco un average, pues sería D destilado total por el average de todas esas fracciones, sería la cantidad de destilado del componente más volátil. Y esa cantidad de destilado, ¿a qué va a ser igual? A lo que había inicialmente menos lo que quedó como residual, pues prácticamente fue lo que se destiló. Ahí está. ¿Está bien? Así que ahí tenemos esa ecuación que se presenta en el PowerPoint. Como siempre, los PowerPoint, usted sabe que están dentro de el contenido del curso en Blackboard. Vamos entonces a resolver este problema de differential vaporization. En este caso tenemos 100 moles del benceno, que es A, y tolueno, que contiene 50% mol de benceno, o sea, 50% mol de tolueno, y esta se trata a esta mezcla, ¿verdad? Se le va a llevar a cabo una destilación diferencial a presión atmosférica hasta que se alcance una composición de benceno en el líquido de 33%, es decir, que ZF vale 0.5 y XW vale 0.33, o sea que ya tenemos, ¿verdad? Los límites superior e inferior de una de las integrales. Calcule los moles totales de calcule los moles totales de la mezcla destilada si la relación de equilibrio líquido-vapor que relaciona Y con X es esta ecuación de aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Prácticamente, ¿verdad? Esta ecuación general, esta que está aquí, pues prácticamente de este lado es esta, logaritmo natural de F es W por, ¿verdad?
es igual a la integral de xw hasta xf de dx. O sea, en este caso, en vez de escribir y asterisco, pues voy a escribirlo en términos de x para poder resolver la integral. Cuando reemplazo esto en términos de x, que es la ecuación dada, pues me queda toda esta integral. Aquí yo la resolví a mano. Usted puede seguir todo este procedimiento para que vea cómo se resolvió a mano, pero si usted conoce ya las fracciones iniciales y finales, usted puede reemplazarla aquí, que en este caso es 0.5 aquí y 0.33 aquí, y entonces decirle a la calculadora que le dé el resultado, que en este caso es 0.90314. ¿Está bien? 0.90314. ¿Qué hacemos? Déjame esconder esto. Pues yo sé, ¿verdad? Por la ecuación que deducimos, esto, si yo resuelvo esta integral, esto me queda como el logaritmo natural de L, desde F hasta W. Por eso es que me da logaritmo natural de F menos logaritmo natural de W, que eso es igual lo mismo que decir logaritmo natural de F sobre W. Por eso es que aparece esta expresión de ese lado. ¿Está bien? Yo sé, ¿verdad? Esto aquí es igual a esta integral que ya la resolví, ya sea manualmente o con la calculadora, y me dio 0.90314. Así que me queda que el logaritmo natural de f sobre w es igual a 0.90314. Yo sé que f son 100 moles, así que la única incógnita sería w. Despejo w y me da 40.53. Así que yo sé que si W es 40.53, D, el destilado va a ser 100, que sería la alimentación inicial, menos el W, el líquido, pues me da 59.47, que fue lo que me preguntaron. Calcule the total moles of mixture distillate. O sea, ¿cuánto se destiló? 59.47. ¿Está bien? Así que aquí lo complicado es prácticamente resolver la integral, pero usted lo puede hacer con la calculadora sin ningún problema. Les adelanto para el siguiente tema, que es ya destilación continua. Vamos a ver el método de McCabe-Thiele, que es el método más importante del curso. Les recomiendo que por favor vean estos videos para la próxima sección, para que cuando ya entonces entremos a McCabe-Thiele usted tenga un conocimiento más amplio del tema. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.